¿Qué te han dicho para consolarte que te hizo sentir mucho peor? Perder a mi hija de 20 años ha sido una de las experiencias más devastadoras de mi vida. La gente te dice cosas como ella está en un lugar mejor ahora. Como si eso pudiera aliviar el dolor que siento. No, el lugar mejor sería aquí, a mi lado. Y no solo eso, también escuché un deja de sentirte mal por ti mismo, de alguien cercano que, después, se disculpó, pero, caray, nadie que haya perdido un hijo puede entender que esto no es algo de lo que te recuperas. Ya no soy la misma persona. Este dolor me ha cambiado para siempre. En el funeral de mi mejor amiga, quien partió de este mundo a los 35 años a causa de complicaciones cardíacas provocadas por la quimioterapia y el cáncer de mama en etapas avanzadas, el viejo predicador tuvo la desfachatez de citar Proverbios 16:31. La vida larga es la recompensa de los justos, el cabello canoso es una gloriosa corona. Si ella hubiera podido levantarse y marcharse de su propio funeral, sin duda lo habría hecho. Y como si eso no fuera suficiente, alguien se atrevió a hacer el comentario: al menos puedes salir de esto con unos senos nuevos y un estómago más plano. Hay que ver el lado positivo, jaja. Esto ocurrió menos de 18 meses después de esa dolorosa despedida. Yo, también, me enfrenté a la decisión de someterme a una mastectomía doble para combatir un cáncer de mama agresivo. En mi mente, reflexionaba: un cuerpo cambiado es 1000 veces mejor que la quimio. Temía que ese veneno también acabaría con mi vida. Y aquí estoy, sintiéndome aliviada, llena de culpa, agradecida y con el corazón destrozado al saber que ahora estoy libre de la enfermedad, mientras ella permanece en la memoria. Que se lleve el cáncer todo lo que quiera. Soy infértil, siempre quise ser madre pero mi cuerpo no cooperó. Después de mi diagnóstico y tantos tratamientos fallidos, la gente que sabía de mi situación siempre sentía la necesidad de decirme cosas como: oh, sucederá cuando menos lo esperes, o Dios tiene un plan perfecto, o has orado por eso. No todos tienen un final feliz. Esto no está sucediendo y ninguna cantidad de oraciones cambiará eso. Es hora de que dejen de decir cosas solo por cumplir. Soy estudiante universitario y hace unos meses, durante las vacaciones de invierno, le confié a mi doctora que el chico con el que estaba saliendo era abusivo y que había cruzado un límite irreparable. Hace unos días tuve una consulta de seguimiento con ella porque regresé a las clases de la primavera. Me preguntó cómo iban las cosas y le comenté que aunque había vuelto con él en febrero y esa situación se repitió en varias ocasiones, en abril finalmente encontré el valor para dejarlo de una vez por todas y lo reporté a la universidad. Entonces me dijo: eso no es un logro, debiste hacerlo mucho antes. Pero le respondí que para mí sí lo era, que estaba orgulloso de mí mismo por primera vez en mucho tiempo. Y al final, me dijo que también estaba orgullosa de mí. Creo que muchas veces la gente no sabe qué decir en situaciones así. Es fácil pronunciar palabras inapropiadas. Mi papá dejó este mundo en el patio trasero, víctima de un repentino infarto a los 72 años. En ese entonces yo llevaba 16 semanas cargando una nueva vida. Mi mamá y mi esposo fueron quienes lo encontraron. Después de que los paramédicos llegaran y se marcharan, las compañeras de trabajo de mi mamá, un grupo que no se destaca por su sutileza, acudieron a ofrecerle consuelo. En medio de aquel doloroso momento, una de ellas, con una falta de tacto sorprendente, se permitió decirme: tienes que dejar de llorar. El espíritu de tu papá está en un limbo ahora y no puede avanzar si sigues llorando. En ese instante, la irritación y la desesperación me embargaron. ¿Cómo alguien puede ser tan insensible a la profundidad del sufrimiento ajeno? Estaba cuidando de mi madre, que tiene 99 años y está postrada en la cama, cuando un vecino me vio y se detuvo al verme sacar el correo. Me dijo: te admiro tanto, no sé cómo lo haces. La verdad, no necesitaba su admiración, lo que realmente hubiera apreciado es pues poco de ayuda, algo así como: oye, voy a la tienda, ¿necesitas algo? ¿O por qué no sales a dar una vuelta por la cuadra? Yo me encargo de cuidar a tu mamá por unos minutos. Ese tipo de gestos significan mucho más que un centenar de elogios. No puedo contar cuántas veces he escuchado esa maldita frase. Todo forma parte del plan de Dios, qué rabia. Ojalá tuvieras que ver cómo lentamente uno de tus seres queridos se va, y que eso te sumerja en una depresión tan profunda que tu casa se convierta en un verdadero desastre. Que ya no puedas ni peinarte o lavarte los dientes y que encuentres cereal mohoso en tu habitación. Imagínate que toda tu ropa termine tirada en el suelo. Porque no puedes ni con la idea de guardarla en los cajones. Y cuando estés en ese punto, yo me daría la vuelta y te diría: todo forma parte del plan de Dios.
Fue en una ocasión cuando un practicante de salud alternativa me dijo que mi hermana, quien tenía el gen BRCA y falleció por cáncer de mama metastásico, podría haber sido tratada fácilmente con un régimen de jugos. Según él, su oncólogo era parte de una industria médica que no le importaba si ella vivía o moría. Para aclarar, ese oncólogo estuvo ahí y lloró junto a mi mamá cuando mi hermana falleció. Era increíble, desde el principio hasta el final, y gracias a ella, mi hermana seguramente tuvo 2 años más de vida. Si eso es relevante, le dije un par de cosas al tipo. Pareció un poco avergonzado, pero no cambió su postura de que un maldito jugo de frutas habría salvado a mi hermana. Perdí a mis 2 padres en un lapso de 8 semanas, y el primer día de regreso a la oficina, después de haber estado de duelo, me encontré con una compañera en la cocina. Ella me dio un abrazo y, con una sonrisita, soltó: «Bueno, ahora ya eres oficialmente una huérfana». Lo dijo delante de otros compañeros, así que su comentario llegó a oídos de su jefe, y tuvo una charla con ella. La excusa que dio fue: «Bueno, ella sí es una huérfana». Quiso hablar conmigo para explicarse, pero yo preferí declinar amablemente. Hay ciertas frases que, aunque intentan ofrecer consuelo, a menudo terminan minimizando el dolor ajeno. Expresiones como «todo pasa por alguna razón» o «es parte del plan de Dios» suelen dejar un regusto amargo. ¿La razón? Muchas veces es porque alguien cometió un error. También está la idea de que están en un lugar mejor ahora o la típica reacción de «supéralo». Y no olvidemos el clásico «mucha gente pasa por eso». Todo esto parece indicar que el sufrimiento del otro no es tan grave, ¿no? Aún más complicados son esos comentarios que cargan al doliente con la responsabilidad de no incomodar a quienes se preocupan. Frases como «no puedo creerlo». «Yo también estoy tan afectado» que, honestamente, solo convierten la situación en un drama personal. O el famoso «no digas eso, no lo sientes de verdad». Esa es una forma de pedir que uno no se sienta tan mal. ¿Y qué tal? ¿Todo estará bien? Pues sí, pero en este momento no lo está. Anímate. Míralo por el lado positivo, eso solo muestra que no saben manejar las emociones intensas. Entramos en la competencia del dolor cuando alguien dice: «Mi amigo tuvo cáncer, pero fue mucho peor». O «mi tía tuvo un accidente, pero fue en la autopista». Y el clásico «mi papá se fue de este mundo cuando yo tenía 2 años. Así que tú tuviste 20 años más con el tuyo». Terminas escuchando «por lo menos tú aún tienes inserta cosa aquí» o «cuando a mí me pasó, estuve en el hospital». En contraste, hay cosas que prefiero oír, como «vaya, eso debió ser terrible para ti, ¿cómo estás llevándolo?». O «¿quieres hablar de ello o prefieres que cambiemos de tema?». Preguntas sencillas como «¿quieres un abrazo?» o «te traigo un té, café o un sándwich» son infinitamente más reconfortantes. También valoro cuando alguien dice «estás teniendo una reacción natural a una situación difícil» o «necesitas que cuide al perro, al gato o que recoja al bebé de la guardería». Esos pequeños gestos como «te traje cena», ¿quieres que te la caliente ahora o prefieres guardarla en la nevera?, realmente hacen la diferencia. Recuerda, ahora es complicado, pero esto pasará. No hay prisa, lleva su tiempo y lo importante es que estoy aquí para ti. Así que si necesitas dejarlo salir, adelante, expresa lo que sientes. No, tu abuelo no se ha ido. Simplemente no quieres venir a trabajar. ¿Acaso quieres que te echen? No deseas este empleo, ¿verdad? Mi jefe era un verdadero tormento y solía hacer este tipo de comentarios con frecuencia. Así que temía confesarle que me ausentaba debido a la pérdida de mi abuelo. Las lágrimas eran inevitables. Ante su reacción, me preparé. Consciente de la situación, tenía a mi padrastro a mi lado cuando hice la llamada, listo para intervenir si mi jefe intensificaba mi angustia. Así que le pasé el teléfono a él y mi padrastro se enfrentó a mi jefe con palabras contundentes. Fue una liberación increíble, aunque yo seguía atrapada en mi llanto. Amaba a mi abuelo. Para mí, era como un padre. No necesitaba escuchar acusaciones hirientes mientras intentaba encontrar consuelo en mi duelo. Perdí a una bebé, tenía síndrome de Down. Un familiar me dijo que cree firmemente que los niños eligen a sus madres y que probablemente mi bebé sabía que yo no podría manejar el diagnóstico. No creo en esa tontería de que los bebés eligen a sus madres, pero de alguna manera eso me llegó. Yo habría amado a esa bebé con toda mi alma. Y cada vez que veo a un niño con síndrome de Down, me invade la tristeza. Solo tienes que meter todos tus sentimientos en una caja. Luego pon esa caja en una fábrica de cajas y déjala ahí. Eventualmente, cuando la fábrica esté llena de cajas, quémala y comienza de nuevo. Quedé completamente confundido. Estaba lidiando con un duelo y un trauma, todos lo estábamos en cierta medida.
pero yo estaba mucho más involucrado y cerca de la persona, así que era un completo desastre y tenía todo el derecho a estar así. Creo que ella intentaba ayudarme, pero en ese momento no entendía que nadie a mi alrededor iba a aceptarme si me mostraba emocional. Y, efectivamente, eso fue lo que pasó. Las personas que creía mis amigos simplemente desaparecieron cuando ya no era divertido para ellos. No pido mucho de la gente y la única cosa que realmente necesitaba en ese momento era que estuvieran a mi lado. Sin embargo, no soy así. Soy emocional y creo que es importante dejarse sentir las cosas. Sentirme triste era mi manera de expresar al universo cuánto significaba todo para mí. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que ella describía una de las formas en que la gente lidia con estas experiencias. Y honestamente, es una manera válida de sobrevivir en nuestra sociedad y cultura, al menos aquí. Es como si las cuentas no te dieran tiempo para desmoronarte, Yaja. Entiendo que así es como ella lo hubiera manejado. Me parece extraño, trato de no juzgar, pero acababa de pasar por algo tan significativo que alteró literalmente toda mi vida. Me sentía como una persona completamente diferente. Cambió la forma en que pensaba y me relacionaba con la vida, la gente y el mundo. Pero, ¿se supone que no debería hablar de ello o dejar que me afectara? Simplemente no podía hacerlo, y ahora me alegro de haberme permitido procesarlo de la manera que necesitaba. Fueron unos años difíciles, pero estoy contento porque aprendí que esas personas no valían mi tiempo, energía y amor. Dejé ir a esos amigos con gracia, sabiendo que simplemente no eran como yo y que lidiaron con el duelo de forma diferente. Mi madre estaba muriendo de cáncer, casi no era consciente y mi padre y yo estábamos a su lado diciéndole cuánto la amábamos, que la íbamos a extrañar, y así, de repente, entra un capellán del hospital, ninguno de nosotros éramos o somos religiosos y dice: «Oh, qué bendición poder presenciar un momento tan hermoso» o algo por el estilo. ¿Perdón? Mi madre se está muriendo y tú te sientes bendecido por verlo, por favor, lárgate de aquí. El año pasado, mis abuelos fallecieron con un mes de diferencia. Para dar un poco de contexto, viví con ellos desde que era un niño pequeño hasta su partida. Los considero mis segundos padres. Cuando llegaron a casa para entrar en cuidados paliativos, prometí no separarme de su lado. Tenía 18 años y nunca antes había enfrentado la muerte. Ver pasar a las dos personas que más amaba en el mundo fue traumático. Pero no tengo ningún arrepentimiento por haber estado ahí para ellos. 2 días después de la muerte de mi abuela, fui a casa de mi mamá. Ella me preguntó cómo me sentía y ahí fue donde me quebré. En vez de consolarme, se enojó. Me dijo que yo me había hecho esto a mí misma, que había traído este trauma sobre mí y que nunca debía haber estado ahí para verlo. Según ella, no tenía derecho a llorar porque fui quien se metió en esta situación. Pensó que eso era lo mejor que podía decirme en ese momento. Señora, no estaba hablando de trauma. Simplemente intentaba procesar lo que había sucedido y no sabía qué hacer. Era la primera vez en mi vida que enfrentaba el duelo. Tal vez es mi culpa, pero no cambiaría nada de lo que hice. Quería que mis abuelos supieran cuánto los amaba y que estuve a su lado hasta el final. Fueron las primeras personas en verme cuando nací después de mis padres. Siempre fui la nieta mayor y tenía una conexión increíble con mi abuelo. Todos sabían que éramos los favoritos del otro. El año antes de mi boda, le diagnosticaron cáncer. Lamentablemente, ya se había extendido demasiado como para ganarle. Él me acompañó al altar, bailó en mi boda y justo un mes después falleció. Me quedé devastada. Han pasado casi 18 años y aún no logro superarlo. Después de su partida, muchos miembros de la familia me decían: él se aferró a la vida para verte casada. Quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. La intención estaba bien, pero lo único que podía sentir, como una adulta joven atrapada en el duelo, era que podría haber tenido más tiempo con él. Perdí a unas 8 personas en un año. Hace un tiempo, he escuchado una gran cantidad de palabras que, en su mayoría, no me sirvieron de nada, y gran parte de esa charla era de índole religiosa. Ninguna cantidad de discursos sobre un plan divino va a aliviar el dolor de mi pérdida. La verdad es que me importa poco ese plan. De hecho, lo que escuchaba me hacía sentir inquieto, como si de alguna forma fuera mi culpa que ellos se fueran, como si existiera un sistema de justicia cósmica tratando de equilibrar las cosas. Eso era, sin duda, un problema mío, y sigo lidiando con ello. He descubierto que la mejor manera de apoyar a quienes están atravesando el duelo es simplemente reconocer: esto es verdaderamente doloroso. He recibido respuestas increíblemente positivas. Algunos se reían hasta las lágrimas, otros solo asentían y decían: es lo más honesto que me han dicho hasta ahora. Sé que esta publicación no pedía consejos, pero ahí va el mío. El duelo es un proceso desgastante.
regalen algo de alimento para el alma a sus seres queridos y, por el amor de lo que más aprecien, dejen de esperar a que sean ellos quienes se acerquen a ustedes. Lo último que van a hacer es contactarte por si necesitas hablar. Ellos se sentirán como una carga, estarán tan agobiados mentalmente que no podrán asumir el peso de ¿qué necesitas de mí? Casi todas las personas que me dijeron que si necesitaba ayuda lo hiciera saber, ni siquiera me contacté con ellas, estaba sumido en la tristeza. Y tampoco ayudaba que cuando veía a esas personas me decían, no podemos adivinar si necesitas ayuda si no nos dices. Como si no necesitar ayuda fuera evidente en esos momentos. Estaba claramente mal, y no voy a poner la carga de buscar apoyo en otros si puedo evitarlo. Disculpen este desahogo, pero realmente creo que como sociedad necesitamos reevaluar cómo apoyamos y amamos a nuestros seres queridos que están viviendo el duelo. Tenía 10 años cuando mi papá falleció. Recuerdo que mi abuela materna hablaba de lo mal que lo había pasado mi abuela paterna, porque había perdido a su hijo. También mencionaba a mi madrina, que había perdido a su hija unos años antes y, según ella, lo tenía aún peor. Entiendo que perder a un hijo es más difícil que perder a un padre. Pero ¿por qué tienen que hacer de esto una competencia de duelo? Eso solo logró que me sintiera tonto por estar triste por la muerte de mi papá. A los 7 años estaba completamente convencido de que mi abuelo seguía presente entre nosotros, ya que tenía su marcapasos funcionando y yo había visto cómo ese latido se reflejaba en su pecho. Recuerdo aquella escena vívida, la multitud gritándome, insistiendo en que había partido, sacudiéndome con fervor y exigiéndome que dejara de hablar, que no intentara evitar lo inevitable. Es un recuerdo que ha dejado una huella profunda en mi alma. La certeza de que lo estaban enviando a la tierra sin su consentimiento era abrumadora. Aquella experiencia arruinó por completo mi proceso de duelo y ha influido en mi vida de manera irrevocable. Desde entonces, me resulta sumamente difícil acercarme a los ataúdes. Evoco vívidamente el momento en que mi papá tuvo que guiarme con firmeza para llevarme ante el de mi abuela. Esa frase de «el dolor es la debilidad saliendo del cuerpo» se siente tan distante de la realidad cuando se vive una experiencia como la mía. El dolor no era solo un malestar. Se sentía como si estuviese obligado a caminar o correr con un fémur y ambas tibias llenas de fracturas por estrés que llevé meses sin tratar. ¿Y qué me decían los médicos? Deja de quejarte y aguántate, como si el simple hecho de soportar el dolor fuese la solución. Todo cambió cuando finalmente me hicieron una resonancia magnética. No había terminado de salir de la camilla cuando me anunciaron que necesitaba una cirugía de emergencia. Mi fémur estaba al borde de romperse en dos. Una mala pisada y la situación podría haber sido mucho más grave. Es increíble cómo a veces el dolor es un grito de auxilio, no solo una señal de debilidad. Cuando alguien pierde a un padre, aunque esa persona ya haya recorrido muchos caminos en la vida, no debería ser quien comenta. Al menos vivió mucho tiempo o algo por el estilo. Es una frase que menoscaba el dolor. Mi papá falleció a los 80 años, después de lidiar con la demencia avanzada, pero el cáncer de pulmón metastásico llegó como un ladrón en la noche y se lo llevó de un soplo. Un amigo que solía ver, en un intento por consolarme, me preguntó ¿cuántos años tenía tu papá? Y yo le respondí, 80. Su reacción fue, bueno, al menos, y lo interrumpí. No, no hagas eso. Todos sabemos que 80 no es una vida corta. Pero, por el amor de Dios, era mi papá. Un buen papá, que merece mucho más que un simple, al menos. Quienes hemos tenido el privilegio de contar con buenos padres deseamos mantenerlos con nosotros para siempre, si así fuera posible. 8 décadas pueden parecer un buen recorrido, pero nunca es tiempo suficiente. No, él está en un lugar mejor. Esta frase me la repetían una y otra vez. Pero, sinceramente, su mejor lugar siempre fue conmigo. Y no lo decía solo una vez, lo repetía literalmente todos los días. Aseguran que al menos ya no está sufriendo. Pero si hay algo después de esta vida, estoy segura de que sí está sufriendo. Él no quería dejarme antes de que tuviéramos la oportunidad de pasar nuestras vidas juntos. Luego están los que dicen, eres tan joven, seguro encontrarás a alguien más o nunca digas nunca. La verdad es que me costó tanto encontrarlo y era, en todos los sentidos, mi pareja perfecta, mi alma gemela, mi otra mitad. Sé que hay más cosas que me han dicho, pero esos son los comentarios que me vienen a la mente de inmediato, y los he escuchado desde el día de su partida y a lo largo de estos 4 años. Siempre he sentido un profundo desasosiego ante frases como es la voluntad de Dios o están en un lugar mejor cuando se habla de la muerte. Eso no puede ser. Se asume que deberían estar aquí, rodeados de sus seres queridos. Recuerdo con claridad el momento en que mi padre partió de forma inesperada.
Alguien tuvo la osadía de decirme, está en un lugar mejor. No dudé en replicar. No creo que sea así, su lugar es aquí, con su familia. Y no puedo evitar pensar en la situación de una amiga. Su bebé de apenas 4 meses se fue por el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿En serio le vas a comunicar que eso fue la voluntad de Dios? Por favor, qué falta de humanidad. La pérdida de un ser querido es una experiencia desgarradora, ¿verdad? Recuerdo que, cuando era niño, en una época en la que todavía me consideraba cristiano, enfrenté la partida de mi papá. Se marchó de este mundo de manera repentina. Y, por supuesto, todo lo que escuchaba eran palabras bien intencionadas que para mí resultaban devastadoras. Una de las más comunes era, está en un lugar mejor ahora. No saben cuánto me afectaba eso. Por un lado, sentía un profundo temor. No tenía la certeza de si mi papá realmente compartía mi fe. Y la idea de que pudiera estar en un destino sombrío me atormentaba. Y si por algún giro del destino, él se encontraba en el cielo, me invadía la culpa. ¿Qué tan egoísta era desear que estuviera aquí conmigo en la tierra, en vez de en ese lugar mejor del que hablaban? Aún hoy, esas palabras me parecen terribles para consolar a alguien en duelo, y se tornan aún más desgastantes cuando se dirigen a un niño. No traen alivio, solo confusión y un torbellino de emociones difíciles de procesar. Perdí a mi mejor amiga de manera repentina. Para mí, ella era más que una simple amiga. Fue mi compañera de trabajo durante 10 años. Trabajamos codo a codo 8 horas al día, todos los días, y pasábamos las noches hablando, así que éramos inseparables. Ella significaba todo para mí. Unos días después fue el Día del Padre. Hice todo lo posible por hacer de ese día algo especial para el papá de mis hijos, mi ahora ex. En medio de las celebraciones, él se me quedó mirando y me dijo, parece que la amas más que a mí. Bueno, sí, esa fue la razón. Nunca es que ahora es mi ex. Jamás olvidaré esas palabras. ¿Así que vas a extrañar a tu papá?, preguntó un viejo compañero de mi padre en la celebración de su vida. Yo no extrañaría al mío si se muriera. Ha hecho mi vida un verdadero desastre por años. El tipo no me había visto desde que era niño. Hace ya casi 2 décadas, pero eso no le impidió lanzarse a un discurso sobre cuánto odiaba a su padre durante casi 10 minutos. Otra de las cosas que dijo fue algo así como, agradécele a la vida que ya no tienes que perder más tiempo o dinero cuidando de tu papá. Como yo tengo que hacer con el mío, no desperdicies más de tu juventud. Gracias, amigo. Es bueno saber que para ti los 9 años que mi padre luchó contra el cáncer son solo una pérdida de tiempo y dinero. Y siguió hablando. Si no me hubieran llamado para ayudar con otra cosa, seguramente se hubiera extendido aún más. Fue incómodo y molesto, pero por alguna razón, este compañero pensaba que era lo correcto decirlo en ese momento. Perdí a mi hermano menor cuando estábamos en nuestros 20. Fue mi mejor amigo y lidiar con su ausencia fue realmente difícil para mí. Cada noche me dormía deseando no despertar al día siguiente para no tener que revivir el trauma y el dolor una vez más. Recuerdo que fue la primera vez que salí en público después de su muerte. 2 amigos me arrastraron a un bar tratando de que saliera de mi rutina de tristeza. Mientras estábamos ahí, mi amiga, con una sonrisa, me dijo, vamos, no es para tanto, no la pasas tan mal. En ese momento, se me erizó la piel y sentí una rabia inmensa. ¿Cómo podía decir esto a alguien que no tenía hermanos y que ni siquiera había perdido a un abuelo en su vida? Mucho menos a un hermano o un amigo cercano. Nunca olvidaré esas palabras y desde entonces nunca la miré de la misma manera. En el medio tiempo del último partido de fútbol en casa, una porrista se me acercó y me entregó un globo azul. Ella sonreía mientras se acercaba brincando hacia donde estaba sentado, alejado de la multitud. Me dijo, ¿vas a venir al lanzamiento de globos en el medio del campo durante el medio tiempo? El azul era el color favorito de Michael. Luego, saltó alejándose antes de que pudiera recoger la mandíbula del suelo. Susurré, no, era rojo. Verás, mi hijo era el portero del equipo de hockey universitario que estaba a punto de ganar el campeonato estatal en su último año. Un árbol enorme al lado de la carretera tenía otros planes para él. Hubo un retraso de 1 semana antes del funeral, y su hermano menor quería jugar en el último partido de fútbol en casa. El club de porristas decidió hacer un lanzamiento de globos en su memoria sin informar a la familia. Convirtieron una tragedia personal y cruda en una celebración animada, y se equivocaron con el color. El azul era convenientemente el color de la escuela. Había muchos más comentarios desafortunados que se podrían perdonar. No todos tienen la rapidez mental para pensar en el momento. Pero planear un evento durante 4 días sin decirle a la madre que tenía la opción de ir al campo, y si no hubiera estado allí, ¿qué pasaría si sí estuviera?
Hace unos meses atravesé la dolorosa experiencia de perder un embarazo, lo que me llevó a una visita de emergencia donde se requirió un legrado urgente. La enfermera que me atendía, visiblemente embarazada y en la recta final de su gestación, me preguntó 3 veces, a lo largo de las 6 horas que pasé a su lado, sobre la cirugía que había tenido. Cada vez le respondía con la misma palabra, legrado. Cuando finalmente me dieron de alta, ella tuvo que acompañarme y esperó conmigo mientras mi esposo iba a traer el auto. Durante esa espera, comenzó a compartir su entusiasmo y nerviosismo por la inminente llegada de su bebé. Y, sin previo aviso, me preguntó si alguna vez había pensado en tener un hijo. No pude evitar que mi rostro se tornara en una expresión neutra y, con una calma contenida, le respondí: sí, pero acabo de perderlo, y ustedes tuvieron que tomar medidas drásticas para que dejara de estar conmigo. Ahora, debo irme a casa sin él. Sé cómo te sientes. ¿En serio? ¿Comprendes lo que llevo dentro, a pesar de no haber atravesado por esta tormenta? Mi madre decidió quitarse la vida, y muchas personas se atrevían a decirme, sé cómo te sientes, aunque sus propias experiencias de pérdida involucraran padres que se despidieron por la vejez o enfermedades. Son realidades totalmente distintas. Recuerdo una vez con una de mis exparejas, enfrentamos una pérdida gestacional. Al igual que antes, varias personas me decían, sé cómo te sientes, cuando ellos simplemente habían vivido interrumpir el embarazo espontáneo. Una experiencia similar, sí, pero no idéntica. Es profundamente frustrante escuchar esas palabras. Cada uno procesa su dolor de manera única y, aunque todas las pérdidas son desgarradoras, no se pueden comparar. La empatía es valiosa, pero a veces parece que no saben cómo expresarla. En esos momentos, un simple aquí estoy tendría un significado mucho más profundo. Es parte del plan de Dios, así que Dios decidió llevarse a mi papá, la única persona en este mundo que realmente me entendía. Dios decidió hacer que sufriera y dejar a su familia a la deriva. Y para colmo, convirtió la enfermedad que lo llevó de diagnóstico a la muerte en solo 1 mes y 3 semanas en un tema de chistes desafortunados. Que se lo lleve el mesotelioma. Esa frase me destrozó. Solo le digo a la gente que lo siento. Que entiendo que nada de lo que diga puede mitigar su sufrimiento. Luego ofrezco ayuda concreta. ¿Puedo hacerte comida, cuidar a tus hijos, alimentar a tu gato, sacar a pasear a tu perro, cubrir tu turno? Para compañeros de trabajo, la gente quiere expresar palabras que creen ayudarán a otro, pero los clichés no reparan el dolor. No hay nada que cure el duelo, solo el tiempo. Sin embargo, podemos aliviar un poco ese peso a través de acciones concretas que desprendan parte de la carga mental del día a día de quienes están en luto. Cuando murió mi papá, yo tenía 15 años. Las mejores amigas de mi mamá vinieron a nuestra casa y limpiaron. Lavaron nuestra ropa, llenaron el refrigerador y el congelador, me llevaron a mí y a mis hermanas a comprar ropa para el funeral. Y lo hicieron todo sin decirme que un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso, al que había venerado toda mi infancia, había decidido que eso era lo mejor. El dolor era palpable en el ambiente. Mi ahijado había fallecido por el síndrome de muerte súbita del lactante, apenas tenía unos meses. Estaba sentada junto a la niñera en el velorio, rodeada de varias parientes. Todas estábamos en estado de shock por esa pérdida tan repentina. De repente se acercó una mujer mayor, me imagino que para consolarnos. Mirando a la niñera y a mí, nos dijo que el bebé estaba en un lugar mejor. En ese instante, intercambié una mirada con la niñera y, sin poder contenernos más, las lágrimas empezaron a brotar. Lo que se había acumulado en nuestro interior estalló de forma incontrolable. Y en cuanto comenzamos a llorar, todas las mujeres que estaban cerca se unieron a nosotras. Fue impresionante, como si se hubiera formado una pared de mujeres destrozadas por el llanto. La mujer que nos había intentado consolar se retiró rápidamente, sin saber el impacto de sus palabras. Mientras tanto, el resto de la familia intentaba entender qué había desatado tal torrente de emociones.